una empresa productora de huevos produce por día N número de huevos y usa envases que pueden almacenar M cantidad de huevos. Diseñe un programa que pida al gerente de la empresa el número N de huevos producido y el número M de capacidad del envase. Debe dar como salida la cantidad de envases requeridos ese día y dar el número de huevos sobrante. Ok, entonces recuerden que lo primero que debe ocurrir en todo programa que ustedes deseen diseñar es que deben entender qué es lo que deben solucionar. Vamos a hacer un poco lo que tiene que ver con la parte de análisis. El momento que estoy aquí luchando con las ventanas. Ok, vamos a dejar esto por acá. La parte del análisis es una parte que es bastante personal, porque eso depende de lo que usted vaya procesando. Recuerden que los que van entrando, por favor, van silenciándose para evitar tener más ruido. Entonces dice, una empresa productora de huevos produce por día N número de huevos. Pongamos un ejemplo. Supongamos que la empresa produce 353 huevos ese día. Y usa envases, pueden ser los cartones de huevo o medio cartón, en fin, ellos diseñan sus envases, que pueden almacenar M cantidad de huevos. N es la cantidad de huevos que se produce completa y M es la cantidad de huevos que se pueden almacenar en un envase como tal. Entonces, supongamos que podemos almacenar 6 huevos en un envase, ¿ok? Imagínense que es un cartón que puede almacenar 6 huevos. ¿Quién me da una idea de cómo, qué debo hacer, qué operación debo hacer para poder determinar qué cantidad de cartones o de envases voy a requerir yo para almacenar esos 353 huevos? Recuerden, tenemos 353 unidades de huevos y tenemos envases donde podemos guardar solo 6 huevos. Entonces, ¿cuántos envases necesito para poder guardar o la mayor cantidad posible de los 353 huevos? ¿Qué habría que hacer, muchachos? Ninguna idea. Ajá, muchachos, tengan en cuenta que este ejercicio que estoy planteando es un ejercicio de primaria, no es un ejercicio muy avanzado que se diga. Por ahí dicen una división. En efecto, se hace una división. Si usted tiene 353 unidades de huevos y envases de 6 unidades, usted quiere saber cómo hace para poder dividir 353 en la capacidad de 6 huevos, ¿ok? Y ahí hacemos esa división. Entonces, esta Muy bien. división, ¿cómo hacemos? Agarramos, por ejemplo, bajamos el 35 y buscamos un número que multiplicado por el 6 se acerque al 35. Sería el 5, ¿verdad? 6 por 5, 30. Al 35, 5. Bajo el 3. Ahora busco un número que multiplicado por el 6 Ahí. se acerque al 53. ¿Qué ¿Cómo? número sería ese? Si yo busco un número que El 8, profe. multiplicado 8, 6 por 8, Sí, eh, 48. al 53. ¿Al 53 cuánto? 5, profe. Se vaya a seguir el cierre. 5, entonces Voy aquí a me hacer el queda cierre 5. Entonces estamos determinando en general que 353, que es la cantidad de huevos, estamos dividiendo entre 6, que es la cantidad de huevos que tenemos, y nos queda que serían, este que está acá es el cociente, 58 envases, ¿ok? Envases. Y este que está acá es el residuo o resto, es lo que sobra. ¿Ok? Para 353 huevos voy a necesitar 58 envases y 5 huevos van a quedar sobrando, que los puedo poner en un envase, pero va a ser un desperdicio de envase, digámoslo de esa manera. Es decir, que me van a sobrar 5 huevos en este caso. ¿Se entiende esto, muchachos? Por ejemplo, hacen su cuenta y me la dicen directamente. Si n no fuese 353, sino fuese 450 huevos y los envases son de 30,
que son los cartones que usualmente acá utilizamos para ello. ¿Cuántos envases necesito para los 450? ¿Y cuántos huevos sobran? Ajá, por acá en el chat comenta Richard, 15. Y bueno, hay otra persona que dice 15 envases y no sobran huevos, ¿ok? Serían 15, no sobran. Sí. 15 y no sobran, porque la división resulta ser exacta, ¿verdad? Es decir, que si yo agarro 450 huevos y los divido entre 30, eso va a dar 15 exacto acá, 30 por 15, 450, ¡pac! Esto que está acá es el cociente y este que está acá es el residuo, ¿sí? El resto. Ahora, ¿cómo se saca ese 58 y cómo se saca el 15 en general? Recuerden que nosotros tenemos dos operadores muy importantes. Cuando hablamos de enteros, observen que para este caso, 353 huevos o los huevos tienen que ser representados con el tipo de dato enteros. Yo no los puedo representar con un tipo de dato float porque, o real, para hacerlo más matemático, porque yo no puedo decir tengo 3.8 huevos o hoy se produjeron 100.32. No, porque un huevo, digamos que una gallina no va a poner medio huevo, ¿sí? Sino que va a poner un huevo o dos huevos o la cantidad de huevos que se pueda poner. Nosotros tenemos dos operadores muy importantes que son el operador de división. Tenemos dos operadores de división. Uno es el slash, que es la división entera, y otro es el porcentaje, que es la división residual o el módulo. ¿Ok? Entonces, este de acá es división entera y este de acá es el módulo. El módulo es el numerito que sobra. Por lo tanto, si yo tuviese 353 y 6, esto que está acá, todo esto, yo lo pudiese sintetizar indicando que 353 dividido entre 6 me va a dar exactamente 58 envases, que es lo que necesito. Y 353 módulo 6 me va a dar 5, que es la cantidad de huevos que sobran. Si se precisa eso, es decir, que a través de estas operaciones yo voy a resolver el problema. En el ejemplo de abajo, que es este, con 450 y 30, lo puedo sintetizar indicando que 450 dividido entre 30 me va a arrojar 15, que es el cociente de la división. Y 450 módulo 30 me va a arrojar 0, porque ningún huevo sobra en este caso. Ahora, esta es mi fase de análisis, por supuesto, que yo el análisis lo estoy haciendo con números dados para poder entender de qué va el asunto. Pero el ejercicio como tal debe poder resolverse para n y m, para un n dado por el usuario y un m dado por el usuario. De esta manera, si a mí el usuario me entrega un n que puede contener cualquier número, 800, 700, 342, 150, 1, 7, el número que sea, pero ese va a significar la cantidad de huevos que se produjeron ese día. Y m va a ser un número que me va a simbolizar cuántos huevos puedo guardar en un determinado envase, sean 5, 15, 30, 100, los que sean necesarios, porque es lo que dice el envase. Bien, entonces aquí yo tengo que determinar cómo voy a solucionar el problema. Es esta la fase donde usted decide cómo resolverlo. Nos damos cuenta entonces que el número, vamos a poner aquí el número de envases, ¿ok? El número de envases va a ser igual a el número de huevos producido dividido entre el número de huevos que se pueden almacenar en cada envase, que es lo que acabamos de hacer. Y el número sobrante va a ser igual al número de huevos producidos módulo m, que es el número de huevos que se pueden guardar en un determinado envase. De esta manera, yo acá acabo de descubrir cómo resolver el problema sin importar quién sea n y quién sea m.
Por ejemplo, si una persona, si un gerente llega y me dice, ok, pero mi N es 150 y mi M es 15. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Para poder darle el número de envase, yo voy a dividir 150, que es N, entre 15, que es M. Entonces lo tengo generalizado, N entre M. Y lo que dé, que no me, digamos que no es mi asunto, porque yo sé que esto lo sabe hacer el computador, no voy a hacer la división. Yo sé que si se divide N entre M, le va a dar el número de envases que necesita. Y para el número sobrante, entonces voy a calcular el módulo de n, que en este caso sería 150, y m, que es 15. Y lo que dé el módulo, yo debo confiar en que el computador sabe calcular el resto. Y que como él tiene el operador división entera y módulo, él sabe hacer esos cálculos y me puede indicar cuánto da exactamente. ¿Ok? Dudas. ¿Alguien no precisa que n entre m y n módulo m me genera el resultado? ¿O quedan todos claros que ese es el resultado? Ajá, Sael. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, dime. Profe, ¿será que usted puede explicar otra vez? Lo que pasa es que estaba haciendo almuerzo, entonces entrando al caso. Ajá, recuerden que Si se igual puede, claro. yo vuelvo a repetir, pero tengan en cuenta que la clase es a las 2 de la tarde. Tienen que planificarse para eso. Digamos, todos nos tenemos que Sí, planificar para eso. Ok, voy a sí, es hacer un verdad. resumen rápido. Lo que estamos diciendo es que si tenemos, el planteamiento dice lo siguiente. Una empresa productora de huevos produce por día, que falta un acento, n número de huevos y usa envases que pueden almacenar m cantidad de huevos. Fabián, antes de seguir, ¿tienes una pregunta? Fabián Monsalve. Return tiene que terminar en ñ o en punto y coma. ¿Perdón? El return, Ah, claro, aquí ¿por qué hay un termina en error. ñ? Sí, sí, aquí, esto es un error, Ah, ¿vale? ya, ya. Ok, voy acá. Concentrados en el análisis, por favor, no se me desconcentren en la parte de código. Voy acá. Entonces, una empresa productora de huevos produce al día n huevos, n número de huevos, es decir, este n puede ser una cantidad como 350 y los envasa en, digamos, y usa envases que pueden almacenar m cantidad de huevos. Es decir, usan unos cartones de huevos que pueden almacenar 30, em, 30 huevos. Entonces, n va a representar la cantidad de huevos que se producen al día y m va a representar la capacidad de huevos que es capaz de almacenar un contenedor, un envase particular. Entonces, estamos determinando que si yo quiero saber el número de envases, entonces yo voy a tener que dividir n entre m, una división entera. Esta de acá es entera porque tanto n como m son enteros. Y eso me va a dar a mí exactamente el número. Cuando yo haga esta división, el resultado que se va a arrojar va a ser inmediatamente 350 entre 30. ¿Qué cociente se genera de 350 entre 30, muchachos? Como dijo, profe, que no lo escuché bien. ¿Qué cociente se genera al dividir 350 entre 30? Ajá, por acá en el chat, 11. 11.6 no podría ser porque el cociente en este caso es entero, Juliet, ¿vale? Pero sería 11, la parte entera nada más. Es decir, Sería 11. el resultado sería 11. Y si son 11 envases que yo voy a poder utilizar de 30 huevos cada uno, ¿cuántos huevos sobrarían en ese caso? 6 huevos. ¿Cuántos? 6. 6. ¿Todos están de acuerdo? Sí, quedan 6. Quedan 6. Pero a ver, si yo tengo 11 envases y a cada envase Me queda, cada envase es de quedan 20, 30, creo. ajá, podría yo almacenar 330 huevos, lo que quiere decir que me sobran 20, 20, sí. ¿sí? Entonces, el número sobrante de huevos va a ser n módulo m, que va a arrojar como resultado 20. Para confirmar esto, entonces ustedes saben que lo que está haciendo el computador internamente, muchachos, es agarrar el 350 y lo va a dividir entre 30. Baja el 35,
agarra, busca un número que multiplicado por 30 se acerca al 35. Esto sería un 1. 30 por 1, 30, al 35, 5. Bajo el 0 tengo 50. Un número que multiplicado por 30 se aproxima al 50 sería un 1, porque 1 por 30, 30, al 50, 20. Y ya el 20 es menor que el 30, la división para. Y en este caso, este es el cociente y este es el resto, que es lo que está calculando el computador. 11 y 20, respectivamente, para los envases y para el sobrante. El resto siempre va a ser el sobrante, muchachos, ¿ok? Ok, entonces voy acá un momento antes de quitar esta pantalla, porque tengo dos análisis. El primero que hice, que fue este, y el segundo, que va a ser este justamente. Ok, entonces voy acá a borrar para poder hacer todo el proceso que ustedes vean cómo más o menos deben hacerlo. Yo estoy sacando una captura y la estoy pegando acá en Word, precisamente porque saqué mis cuentas aquí de la parte del análisis solamente, que son estas cuenticas que están acá, que son mi guía, porque es lo que yo estoy pensando, ¿ok? Entonces, obviamente al principio, muchachos, tienen que acostumbrarse de que deben poner su nombre, ¿verdad? Y su cédula, al menos el número, ponen su número de cédula y se acabó, para saber quiénes son ustedes. Entonces, acá yo voy, este es mi problema, este es el problema. Lo primero que yo voy a hacer es el análisis. Entonces, usted me tiene que dar evidencia de lo que usted analizó, ¿sí? Ahí se vale una foto porque de repente pues su análisis es muy de sacar cuentas, divisiones y escribirlas aquí en Word pues es un poquito complicado. Usted ve cómo lo hace. Pero ya a partir del siguiente paso, recuerde que ustedes tienen que hacer antes de la codificación, muchachos, análisis, especificación de parámetros. Este es un paso. Otro paso, análisis EPS. Otro paso, algoritmo general, algoritmo específico. Y ahí sí viene código. ¿Ok? Y ejecución. La ejecución es importante para poder visualizar qué fue lo que se hizo. Entonces, especificación de parámetros. Según lo que nosotros acabamos de analizar, ¿cuántas variables tenemos, muchachos? Según lo que acabamos de ver aquí mismo. Si lo pueden ver, aquí está. Serían 4 variables. 4 variables que serían n, m, n envases El- y n sobrantes, ¿cierto? sí, después se podría hacer el, el sobrante al final y el resultado. Pero el resultado son el número de envases y el número de sobrantes, no necesitamos más. Sí, entonces como tengo 4 variables, yo voy a especificar, quiero determinar ciertas cosas sobre ellas, ¿no? Entonces voy aquí, puedo por acá en Word, muchachos, hay una parte que dice insertar. En insertar buscan tabla y aquí ustedes construyen la tabla que necesitan. Necesitamos una fila para determinar como la caracterización de cada renglón. Tenemos 4 variables que serían entonces 5 filas en total y quiero identificar identificador, descripción, tipo, rango y si es de entrada o de salida. Vamos a ponerlo así por el momento. Entonces aquí voy a indicar ID de identificador, descripción. Voy a indicar tipo, rango y entrada o salida. ¿De qué tipo es? O sea, ¿cuál va a ser su función? Entonces, aquí yo tengo las que yo hice en el análisis, son las variables que van a prevalecer, muchachos. Esas son las variables que se supone me van a dar el contexto de mi programa. Así es como va a empezar a surgir el programa. Entonces voy a colocar aquí, tengo n, m, n, guión bajo, envases y n, guión bajo, sobrante. Descripción. ¿Qué es n? Cantidad de huevos producidos por día. Indico todo lo que es n. Ajá, ¿qué es m? Cantidad de huevos o no, capacidad del envase.
Ya ahí sé que es la capacidad del envase. N envases, número de envases requeridos. Esto es personal, pero usted tiene que escribir allí algo que se entienda, que se sepa que usted sabe qué está diciendo. N sobrante, huevos sin envasar o huevos sobrantes, como usted quiera poner. Tipos, todos van a ser enteros. ¿Ok? O pueden escribir enteros, no hay problema. Rango, positivos. Entonces puedo poner aquí así un símbolo. Solamente mayor que cero. ¿Ok? Acá. Mayor que cero. Todos tienen que ser positivos. Bueno, el sobrante puede ser mayor o igual. ¿Ok? Puede ser exacto. Entrada. N minúscula. N minúscula es de entrada, porque el usuario me la tiene que dar, ¿cierto? Yo no sé cuánto vale la N. M es de entrada. N envases, ¿qué será, muchachos? ¿Será de entrada o de salida? Es un De resultado, salida. ¿verdad? Es un resultado, así que es de salida. Es de salida. Se la voy a mostrar al usuario. Y salida también, N sobrantes. Aquí ya tengo mi especificación de parámetros, muchachos. Ya construida, indicada toda. Voy con la siguiente parte. Análisis EPS. Entonces, aquí yo preciso. ¿Quién es la entrada? La entrada es N y M. Listo. Proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso es asignarle a N piso envases, le voy a asignar N dividido M. Y a N guión bajo sobrante, le voy a asignar N módulo M. ¿Quién es la salida? La salida va a ser N guión bajo, perdón, N guión bajo envases y N guión bajo sobrante. Observen que usted puede pensar, pero esto es repetitivo. Bueno, señores, hay que repetirlo para poder aprender. Ahorita se ve muy repetitivo. A medida que avancemos, las cosas se van a poner un poquito más complejas. Entonces, es simplemente ver eso. Aquí ya yo tengo determinado quién es mi entrada, quién es mi proceso y quién es mi salida. Del algoritmo el análisis EPS surge naturalmente el algoritmo general, muchachos. Porque si usted lee el EPS, es el algoritmo general. Miren, observen. Leo N y M. A N envases le asigno la división entera de N y M y a N sobrante le asigno la división residual de N y M o el módulo. Finalmente, mando a imprimir o mostrar en consola N envases y N sobrante. Si yo leo el análisis EPS, me da el algoritmo general, que es lo que voy a escribir acá abajo. Algoritmo general. Entonces, ¿cuál va a ser el algoritmo general? Leer N y M. Asignar en N-envases la división entera. Bueno, acá no tengo, ya va, un momento, la división entera de N y M. Y bueno, aquí una coma. Y en N-sobrante, el módulo de N y M. Finalmente, imprimo en consola N-envases y N-sobrante o sobrantes. No sé cómo lo estoy llamando, creo que en singular. ¿Listo? Entonces, está listo esto acá. Tengo mi algoritmo general. Voy al algoritmo específico. El algoritmo específico, agarro mi general y voy a empezar a traducirlo a pasos, sabiendo que el primer paso obligatorio va a ser el de declaración o declarar N, M, N-envases y N-sobrante del tipo, aquí podemos poner dos puntos, entero, ¿no? Que es in. Segundo paso, inicializar las variables. Tercer paso,
Ok, momento acá. Tercer paso, leer N y M. Cuarto paso, asignar a N envases. Y aquí pongo N y puedo ponerlo ya directamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? La división, tal cual. Quinto paso, asignar en n-sobrante, n módulo m. Y le puedo poner un igual. Ok, acá vamos a n sobrantes. Quito todo esto y finalmente imprimir. Entonces voy a poner último paso, imprimir Usted tiene la n envases, Sí. n envases. Voy. Ajá, recuerden poner en silencio sus micrófonos. N envases y N sobrantes, ¿ok? Asignar. Observen que aquí yo puse asignar, ¿verdad? Y en clase yo no puse asignar. ¿Sí se acuerdan? Aquí, asignar, perdón. Imprimir. Pueden omitirlo, ustedes pueden. El asignar está quizá de más, pero si lo dejan, también está perfecto. Yo lo voy a dejar porque creo que le da más personalidad al algoritmo específico. Entonces, bueno, creo que ahí tengo todos mis pasos. Ahora es momento en el que ya yo voy a atar este algoritmo al código, muchachos. Entonces, agarro mis pasos, me voy a dev, ahora sí, acá a dev, y voy a empezar a hacer la codificación dentro del main. Pego mis pasos y voy a empezar a traducir cada línea, ¿ok? Declarar n, bueno, toda esa del tipo entero, yo sé que eso se va a hacer de la siguiente manera. Indico el tipo int y listo todas las variables y finalizo en un punto y coma. Ya esta línea que acabo de escribir es código C++. Inicializar variables. ¿Cómo hago la inicialización? Entonces puedo ponerle a n le asigno 0, punto y coma. A m le asigno 0 también, punto y coma. A n envases le asigno un 0, punto y coma. A n sobrante le asigno un 0. Aquí terminé la inicialización. Este era el segundo paso. Vamos con el tercer paso, leer n y m. El primer paso de leer va a ser mandar un mensajito a la consola. Con el cout voy a mandar un mensaje. Introduzca el valor de n. Podemos ir variable por variable, ¿ok? Introduzca, o puedo ponerlo así, introduzca el número de huevos producido. Me quedo allí y mando a leer. ¿Dónde voy a guardar esto? En n, que es la que se va a encargar de esto. Luego agarro y mando otro mensaje, porque ya leí el primer dato. Introduzca, bueno, aquí voy a poner bueno, está bien ahí. Introduzca el número introduzca la capacidad del envase. Entonces, el usuario va a indicar y yo voy a leer M, que es donde va a indicar la capacidad del envase. Voy con el cuarto paso, asignarle a n envases m entre m. Ya eso es código C++, cierro, punto y coma. Asignarle a n sobrante n módulo m. Ya eso es código C++, cierro, punto y coma. Imprimir. Yo sé que para imprimir necesito voy a mandar a imprimir el número de envases requerido, nada más. Entonces va a ser cout y voy a indicar en un texto el número de envases requerido es, y aquí inmediatamente, como ya lo hemos venido precisando, voy a indicar la variable que lo contiene. ¿Quién contiene este valor? N envases. Y cierro puedo cerrar con un en él para que me haga un enter. Observen nuevamente que el objeto cout utiliza un operador de inserción, que es el doble paréntesis angular abierto, para mandar lo que yo quiero que se muestre en la consola. En este caso estoy mandando un texto y luego vuelvo a utilizar el operador de inserción para mandar también la variable, ¿no? El identificador. En este caso no se imprime el identificador, sino su contenido.
Voy acá con otro cout para mandar a imprimir más información. Por ejemplo, acá sería el número de huevos sobrantes es, y aquí indico n-sobrante. Y terminé mi programa. Ahí termino yo todo el programa. Ahora viene ¿qué parte? La parte de compilación, muchachos. En esta parte es donde nos vamos a dar cuenta de qué errores tenemos. Bueno, debimos haber empezado a compilar desde el principio, pero no lo hice, solo hice traducción. Entonces voy a compilar a ver si tengo errores. Compilo, me marca que tengo un error, El de la que es el de la ñ, ¿cierto? Ok, entonces quito la ñ y pongo un punto y coma. Aquí me dice incluso, miren, dice N envases no fue declarada antes. Vamos a ver si fue que puse una letra más. Y aquí dice, esperaba un punto y coma antes de la llave que cierra. Entonces voy a volver a compilar. Me dice N envases, no fue, porque aquí dice N ambases, ¿cierto? A ver, miren. N ambases. Y el que declaramos es N envases. Así que o aquí lo llamamos ambases o aquí lo llamamos envases. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Listo, vuelvo acá. Ya compilo sin errores. Observen que dice 0 errores, 0 avisos. Y ya puedo irme directamente a la parte de ejecución. ¿Qué va a ser la parte de ejecución? Bueno, yo hice un análisis. Me voy a regresar aquí al análisis y voy a ver, por ejemplo, acá. Cuando hablamos de 353 y 6, nos daba 58 y 5. Ejecutamos. Número de huevos, 353, ¿correcto? Enter. sí, Capacidad, 6. Enter y nos dice, número de envases requerido, 58, ¿correcto? Número de envases sobrantes, 5. Es decir, que nuestro programa está corriendo exitosamente hasta el momento. Bien. ¿Qué van a hacer antes? Bueno, van a agregar parte de documentación. Ustedes llegan y ponen acá, pueden poner un comentario con doble slash y dicen acá, declaración. Bueno, voy a poner sin acentos. Declaración, en el código se acepta que no hayan acentos por el momento. Luego acomodamos eso. Declaración de variables a usar, ¿verdad? Luego, ¿qué sigue? Luego viene el paso de inicialización de variables. Ok. Luego viene otro paso, que es este, ¿no? Aquí ¿qué es lo que vamos a hacer acá? la lectura de, Que son las entradas, N ¿verdad? y M. Exacto. Sí, Le pueden poner todo. Lectura de las variables, perfecto. Entradas, pero lo que vamos a hacer es control de entradas. Vienen las entradas. Aquí, a partir de acá, viene el proceso, ¿cierto? Aquí se va a dar el proceso, que es cómo lo soluciono. Y acá, en estos últimos cout, se va a controlar la salida. Salida. Entonces, el código obviamente tiene usted que enviarlo para poder visualizarlo y después que lo corran, verificando su entrada, su análisis, aquí era 353 y 6, que aquí es, no, no era ese, ¿verdad? Era 53. Entonces voy a volverlo a correr. Entonces vamos a ver, 353 y 6, que es 58. Yo a esto le puedo tomar perfectamente una captura. Y las capturas se pueden hacer en el teléfono también, o sea que no hay pretextos. Me voy aquí a Word. Por acá de último voy a indicar código. Le puedo poner acá en adjunto, ¿ok? Porque lo voy a adjuntar aparte. Y ejecución, pues pongo mi imagen de que esto fue lo que me dio. Y terminé mi práctica. Esta es toda la práctica que hay que enviar, porque hice todo el proceso, ¿ok? Bien. Esta la voy a dejar disponible, muchachos, por la plataforma para que vean más o menos la morfología o cómo deben entregarla y se guíen, ¿ok? Pero en sus términos, en lo que ustedes produzcan. Es muy importante, muchachos, y les voy a hacer la aclaración de una vez, o más bien darles el consejo, de que en estas primeras prácticas háganlo ustedes mismos. Así salga mal. Es preferible eso. Porque si usted
se copia la práctica de su compañero o alguien se la hace, usted se está coartando su aprendizaje. Y entonces el aprendizaje va a ser más difícil. Haga su práctica, no se vaya directo al código todavía, haga las cosas como se les está indicando, primero analícelo, haga sus procesos de abstracción con análisis EPS, especificación de parámetros, algoritmo general, algoritmo específico y después codifique. ¿Bien? Para que se evite complicaciones innecesarias.